Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a referirnos y hablar de toda la información sobre lo último que tiene que ver con la posibilidad de que Sebastián Driussi finalmente regrese a River y se convierta en refuerzo del club en el próximo mercado de pases, o sea, en junio o julio de este año. Recordemos que ya el futbolista intentó por sus propios medios que el Zenit iniciara una conversación con River en febrero de este año, hace casi un mes, pero por algunas cuestiones ajenas al futbolista y también porque obviamente el equipo ruso, que es el Zenit de San Petersburgo, defiende sus propios intereses, no se pudo llegar a un acuerdo y Driussi continúa en el club ruso. Sin embargo, vamos a actualizar un poco la información sobre todo este tema. ¡Empecemos! Recordemos que en febrero, cuando todo parecía que quizás una negociación entre Zenit y River podría empezar a darse, en un amistoso de pretemporada, uno de los delanteros del equipo ruso, Malcom, el brasileño más precisamente, se lesionó y eso imposibilitó que Zenit dejara salir a Driussi en el anterior mercado de pases. La actualidad de Sebastián Driussi con Zenit hasta este momento no jugó ningún partido en este 2021. Su último encuentro fue el 16 de diciembre del año pasado, cuando el Zenit le ganó 3-1 al Spartak de Moscú. En aquel compromiso Driussi solamente jugó 9 minutos, ya que ingresó desde el banco de los suplentes. Es verdad que el ex delantero de River sufrió un desgarro a mitad de febrero y lleva un mes en recuperación. Por lo menos todavía no ha estado en ninguno de los partidos oficiales con el Zenit, y es por eso que quizás no hay apuro ni por Driussi por volver a jugar con el Zenit, ya que espera que quizás el Zenit se sienta cómodo con otro par de delanteros para que finalmente en junio de este año lo dejen salir y volver a River, que es algo que él quiere mucho. Recordemos que el mismo Gallardo, en la conferencia de prensa previo al inicio de la competencia oficial, antes de que River jugara aquel partido por Copa Argentina ante Defensor del Pronunciamiento, el muñeco dijo que hablaba con Driussi prácticamente todos los días, que hacía un mes que hablaba con Driussi todos los días. Esto Marcelo Gallardo lo habrá dicho entre el 9 y 10 de febrero, no recuerdo bien la fecha, por lo que desde mediados de enero hasta esa fecha por lo menos, Driussi y Gallardo estaban todo el tiempo comunicados y siempre partiendo de la posibilidad de que el delantero podría llegar a volver a River un par de semanas después, algo que finalmente, por lo que conté recién, no terminó sucediendo. Seguramente de ambas partes, tanto de River como por parte del futbolista, esperan que en junio Zenit quizás esté un poco más endeble a la hora de negociar, se suelte un poco y no sea tan estricto, teniendo en cuenta además que el mercado de pases de junio en Europa siempre es mucho más fuerte que el mercado de pases de enero, y a lo mejor con un par de incorporaciones en el ataque que pueda hacer Zenit, dejen finalmente que Driussi pueda regresar a River y cumplir el sueño de volver joven, ya que el delantero solamente tiene 25 años. Recordemos un poco cuáles eran los 3 requisitos que se tenían que dar para que Sebastián Driussi pudiera regresar a River en el mercado de pases de enero-febrero, y cuál de ellos se dio y cuáles obviamente no se llegaron a darse y tendrían que empezar a concretarse en el mercado de pases de mitad de año para que finalmente el atacante se vuelva a poner la banda. Lo primero de todo, y esta fue la única que se dio, es que Driussi debía resignar dinero. El contrato básicamente con River siempre estuvo acordado, por decirlo de alguna manera. Driussi iba a cobrar 5 veces menos de lo que actualmente gana en el equipo ruso. Claramente acá va a cobrar no solamente en otra moneda, sino que el contrato que le puede ofrecer River es muchísimo menor a lo que puede ganar cualquier jugador de fútbol europeo, no solamente en el fútbol ruso, sino en cualquier equipo de Europa, ya que la moneda es otra. Acá el peso argentino está devaluado y por eso la mayoría de los jugadores siempre buscan irse, inclusive a otros clubes de fútbol sudamericano que están pagando mejor, pero Driussi eso ya lo sabía y como primer requisito ya estaba prácticamente cumplido. El segundo no se llegó a cumplir porque definitivamente el Zenit decidió mejor dicho, nunca empezar a negociar con River, que es que Driussi iba a tener que renovar el contrato para que el Zenit aceptara un futuro préstamo. Si el préstamo se hacía en enero, la idea de Driussi era renovar el contrato
con el Zenit por un año más y estar cedido a River por 18 meses, o sea, hasta junio del 2022. Obviamente, debido a lo que dije antes, a la lesión de Malcolm, el equipo ruso decidió no desprenderse del delantero en este mercado de pases, o mejor dicho, en este mercado de pases que terminó el 18 de febrero pasado, y por ese motivo este requisito ni siquiera se pudo empezar a hablar, porque después obviamente River iba a tener que ponerse de acuerdo con Zenit para el coste del préstamo, que a lo mejor podía ser de $1 y medio de dólares, y River a lo mejor iba a hacer el esfuerzo. Y como último, algo que tampoco se pudo llegar, es que como Zenit únicamente tiene 4 delanteros en el plantel y se le lesionó uno, no iban a dejar salir a Driussi por la falta de variantes en la ofensiva. Además de que no iban a poder incorporar en este mercado de pases que acaba de terminar. En el mercado de pases de mitad de año será distinto, a lo mejor con el dinero que River le pueda dar al Zenit, el mismo club europeo pide a préstamo a otro futbolista, no de River sino de otro cualquier club, y así ocupa el lugar que el delantero podría dejar si es que vuelve a River. En caso de que Driussi no pueda regresar a River en el mercado de pases de mitad de año, ya habrá que esperar a que seguramente al delantero se le acabe el contrato con el Zenit y venga libre recién después del 30 de junio del 2022. Tengamos en cuenta también que la cláusula de Driussi cuando llegó al Zenit en junio del 2017, mejor dicho en julio de 2017, ya que si bien la negociación se hizo sobre el mes de junio, finalmente todo se terminó de cerrar casi un mes después. El club ruso pagó 15 millones de euros por Driussi a River, que era la cláusula de rescisión que tenía en ese momento Driussi con River, y el club ruso le puso una cláusula de rescisión propia de 80 millones de euros, por lo que es normal que seguramente si es que el delantero vuelve a River a préstamo, los rusos, primero obviamente como dije antes, pretendan renovarle el contrato para que cuando regrese no se vaya con el pase en su poder y además tener algún dinero o por lo menos recuperar algo de lo que pusieron en su momento, ¿no? Seguramente el préstamo sea con un cargo bastante elevado, hay que ver si River está dispuesto a gastar mucho dinero, teniendo en cuenta quizás lo que pueda suceder hoy con los delanteros de River en junio. Recordemos que a Borrés se le termina el contrato y si bien por las palabras del colombiano que dice que no se va a ir libre, tampoco hay muchos avances en cuanto a la renovación de su contrato. Entonces la realidad es que por lo menos si River puede sacar algún tipo de remuneración por Borrés, ya sean 2 o 3 millones de dólares, River puede usar ese mismo dinero para pagar el préstamo de Driussi y que el delantero, luego de prolongar su vínculo con el Zenit, se vuelva a poner la camiseta de River a mitad de año. Si esto no sucede, bueno, habrá que esperar un año más para que se le termine el contrato y Driussi, ya con 26 años, recién vuelva a River a mediados del 2022. Bueno, para terminar y dar mi opinión, actualizando quizás un poco la información, Driussi, a mi entender, está cada vez más cerca de River porque el Zenit ya sabe que no hay mucha propuesta del delantero por seguir jugando en el club ruso y obviamente cuando uno pierde la motivación de jugar en el equipo donde está, se tiene que buscar una salida, obviamente, para que todos estén conformes, pero se tiene que buscar finalmente una salida. Acá en River ha pasado muchísimo. Por ejemplo, con Nacho Fernández pasó hace poco. Nacho Fernández quería ir a buscar un destino económico mejor. Ya lo quería haber ido buscado antes, pero River no aceptaba quizás el dinero que le daban. Esta vez se llegó a un acuerdo en todas las partes y Nacho se fue. Bueno, con Driussi va a pasar algo lo mismo. Si bien lo de Driussi no es económico, tiene que ver algo más con una situación personal, un sueño de él, por decirlo de alguna manera, me parece que Zenit entenderá esta situación, que quizás lo que pasó en el último mercado de pases fue muy apresurado y también se dieron un par de cuestiones con las lesiones tanto de Malcolm y también de Driussi, porque está bien, no sabemos si cuando Driussi hubiera venido a River también se hubiera desgarrado, pero la realidad es que hoy por hoy Driussi no está jugando. Es tenido en cuenta obviamente, pero empieza desde el banco de suplentes y ojalá que en junio todas las partes se puedan poner de acuerdo para que Driussi se vuelva a poner la camiseta de River. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.